Buenas tardes, estamos en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a iniciar una visita guiada a la exposición Aprendizaje de los Miedos del artista Patsy Iguchi. Y quisiera empezar diciendo que eh, buena parte del trabajo que ustedes van a ver estuvo expuesto en la Bienal de La Habana el año pasado. O sea que estamos en esta ocasión en la posibilidad de ver algo que un artista peruano ha expuesto internacionalmente, a lo cual también en este caso han sido agregadas piezas nuevas. Y creo que eso lo hace sumamente atractivo. Okay. Esta pieza, que es la pieza principal y que es la pieza nueva que vino a agregarse al conjunto, es una obra que se titula Autorretrato, ¿verdad, Patsy? Autoexamen 6. Autoexamen. Sí. Autoexamen 6. Y ¿podrías hablar un poco de cómo es que surge para ti el interés en utilizar la fotografía para esta serie de obras? Bueno, cuando empezó la cuarentena por el estado de emergencia sanitario, estuve 2 o 3 semanas sin trabajar los proyectos que ya había empezado, porque realmente yo trabajo a partir de la pintura, pero tuve este impulso de trabajar con fotografía, porque había estado haciendo trabajo que estaba muy cercano a mí, de manera física, dibujo, tejidos, entonces sentí este impulso de trabajar con imágenes fotográficas, ¿no? Entonces, en este caso, para dar una breve explicación del contexto, lo que haces es, utilizas una mesa de luz, que es lo que normalmente se utilizaría en serigrafía. Sí, y me acomodé en mi taller una especie de mesa de luz improvisada con una lámpara y fui superponiendo mis trabajos en esta mesa de luz y fotografiando. Ya. Y fotografías los objetos que ibas poniendo sobre el vidrio de la mesa de luz, ¿no es cierto? Exacto, sí, Y eso te permite también lograr superposiciones. Acá sí. nada es trabajado en la computadora o hay No, algo que sí. No. no, nada. Todo lo hice a partir de mis dibujos. Tuve trabajos anteriores en los que trabajé con papel, calando papel, y para calar ese papel hice muchos dibujos sobre este papel ¿Canso? canson. Entonces los tengo como guardados y son muchos dibujos. Entonces los fui superponiendo en esta mesa. Usé también radiografías, eh, lo que tenía, los tejidos, lo que estaba haciendo, trabajando en ese momento. Claro, ya tendremos ocasión de entrar en eso, pero quería preguntarte, autoexamen, ¿en qué sentido? Justamente el autoexamen de En, tu... en esta pieza hay una fotografía que yo me hice hace muchos años, a la que le saqué amplié el negativo y lo imprimí sobre un canson para hacer como una un transparencia. trabajo. Sí, era para hacer una cianotipia Ah, ok. y la usé en este caso, ¿no? Es Y muy bueno, interesante porque hay un parentesco visual, a nivel visual, con los inicios de la fotografía, con el fotograma, a pesar de que estos no son fotogramas. uh-huh. Me apresuro en aclararlo porque creo que se ha difundido información en la que yo aparezco diciendo que son fotogramas, pero no, no son fotogramas. El fotograma es una fotografía que se hace por efecto directo de la luz cuando uno pone un objeto sobre un papel emulsionado.
y luego revela y fija. Em, pero no interviene cámara fotográfica. En el fotograma, históricamente hablando, no interviene la cámara fotográfica. Pero acá tú has usado una mesa de luz, la cámara fotográfica, y ciertamente estamos hablando de fotografía, fotografía. Sí. Solo que el efecto es muy interesante porque hace pensar en esos inicios lejanos de la fotografía en el 1835, más o menos. Sí, pasemos a la siguiente sala, por favor, ¿sí? Sí. Este tríptico fue una de las piezas principales en La Habana, ¿correcto? Sí, sí. Sí. Ujú. Y se titula, Primogénito. Lo trabajé, fui encontrando, cuando fui sacando todos estos dibujos, encontré en distintos momentos estas radiografías que se le hicieron a mi hijo mayor. Pues las usé para hacer estas fotos. Y ahí está, acá está lo de los tejidos, ¿no? tú sabes que la primera vez que tú me mostraste este tríptico y que me dijiste que se titulaba Primogénito, yo pensé inmediatamente en la última de las plagas de Egipto, en donde el ángel de la muerte pasa y todos los primogénitos, no solamente de las personas, sino de los animales, mueren. Y ese es el momento en que justamente la idea de aprendizaje de los miedos y de lo que significaba estar en la pandemia generaba en nosotros. Estas fotos las hice justo cuando estaba más alto, digamos, las estadísticas de muerte, las noticias eran terribles. Pues, justo coincidió en ese momento. Y acá entonces estás trabajando con los dibujos en el Canson, las radiografías, y además veo yo que hay otras presencias que son de tejidos. Sí, son tejidos. Y también fui cambiando, porque primero usé como un tubo y después empecé a usar pomos, tubos de cartón, tubos de plástico, botellas, ¿no? Para crear Ah, la forma circular. sí, Ok. Y en la parte de atrás hay otro tríptico. sí. Veámoslo un ratito, pasen, por favor. Y lo hice ya como al final de todas las series, ya sin esta visión Ah, de, del tubo, de o de, tubo. en todo caso, Ajá, del enfoque a través del lente que te da sí. la forma circular. Ujú, Acá veo que vuelves a usar radiografías, ¿no es sí, cierto? sí, Pero hay una serie de presencias que son como que orgánicas secas, ¿no? También. sí, ajá. ¿Qué es? ¿Es una araña? Es una flor, Y acá hay otra, ¿verdad? sí, y esa es otra. Y las radiografías son de mi cuello. Ah, ok. Hay una sensación muy fuerte de fragilidad corporal en toda la exposición. Y a medida que uno va entrando, se va acentuando. Eh, ¿Cómo fue para ti, dentro de lo que tú puedas o quieras contarnos, de esa experiencia que te hace trabajar como en un laboratorio estas imágenes? No me refiero a un laboratorio fotográfico, sino un laboratorio de ensayo y prueba de distinto tipo, y también me imagino, una sucesión de errores que se descartan, ¿no? Sí. Em, lo que se hizo más evidente cuando empecé a hacer las primeras series fue lo que acabas de decir, esta visión como de tubo,
Que que, recuerda microscopios, que ¿no? recuerda al microscopio, que en realidad es el reflejo de la enorme tristeza por la que yo estaba pasando. O sea, el miedo acompañado de tristeza. Y era como una búsqueda de luz, en el fondo. Por eso es que al final también me deshago de ese tubo y abro, ¿no? Ah, ok. O sea que estas piezas son las piezas finales. Sí, es como Por, una serie que ya hice al final. ok. Y sí, pensé, o sea, cuando empecé a trabajar pensé en el miedo como esta emoción fuerte, potente, movilizadora, pero después, en el momento en que uno empieza a separar, ¿te acuerdas que te decía que era como cortarle la cabeza a una hidra y iban apareciendo Otras más cabezas, cabezas? sí. Entonces, cuando uno empieza a separar esa emoción y empieza a pensar en estos miedos que uno crea, en su cabeza empiezan a aparecer estas cosas. Entonces son como, no sé, no, fobias no es la palabra, pero bueno, son como miedos, ¿no? Distintos Distintos grados. grados, sí, distintos miedos. Por eso que le puse así a la exposición, al Aprendizaje. proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que dirías tú que uno aprende? Eso me parece lo más difícil. Uf, es que todavía aún lo sigo pensando. Lo primero es que esta fuerza movilizadora que para mí en un principio o cuando era mucho más joven era la rabia y no sé qué, puede moverse al miedo también. O sea, ya no quiero ignorarlo, quiero tomarlo y ver hacia dónde me mueve. Prosigamos entonces. ¿Sí? Cuando, cuando conversábamos acerca de la exposición y conversábamos acerca de este espacio, Sí. yo recuerdo que en este espacio estaban eh, estas situaciones que creo que todo el mundo identifica como muy orgánicas, muy del cuerpo, que serían las imágenes del lado, del lado izquierdo cuando tú entras a la sala en el ingreso, desde el ingreso, ¿no? Ujú. Y por otro lado estaban estas imágenes que estaban a la derecha, que son más imágenes relacionadas a presencias de objetos muy, muy tenues, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que acá esto es una hoja Sí. y hay más, digamos, experiencias de tejidos, Ujú. ¿correcto? Pero también hay situaciones muy extrañas como estas, que son las más oscuras de todas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo aquí? Aquí quería buscar más como que esta dimensión por la que estás atravesando. Sí, Por eso es que usé como unos rollos que tenían hilo por dentro para darle esa sensación, como crear una profundidad. sí, sí, sí. Efectivamente, hay una sensación de que uno está entrando en algo que es, eh, digamos, confuso. No tiene. Y hay una sensación también como que la oscuridad va a invadir el espacio circular que uno reconocía muy nítidamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando veíamos esto, en- Esta pieza fue la que llevé a Cuba junto con el con primogénito, primogénito sí, y estas digamos que no formaron parte del viaje, ¿no? ya. Sino esta serie, la de allá y el primogénito. O sea, ese es como el 50% de la exposición actual, ¿no es cierto? Sí. Pero acá lo que quería señalar es que recuerdo que parecían o hacían pensar en
en el globo ocular, Sí. como que todo el tiempo estaba uno viendo eso y si no, como en una especie de óvulo extraño. Y yo siento que esta, que fue la primera serie que trabajé, está más cercana a lo que vendría a ser una visión de laboratorio, Sí, porque estoy como desmembrando esta figurita que formaba parte de mis otros trabajos. Estoy como tratando de unir las partes y está el rojo presente. claro, el rojo inmediatamente remite a sangre, Sí, que creo que es por eso que tal vez la sensación de que es mucho más orgánico ujú. lo que está siendo, entre comillas, presentado aquí, aparece, pero el... antes habías trabajado con, digamos, imágenes que fueran alusivas tan directamente a lo corporal, ¿crees tú? Mm, probablemente mi trabajo con papel, cuando Ah, sí. enfocaba mucho en este concepto del recorte y buscaba esta manera de unir, porque no sé por qué tengo esta como fijación en la que siempre estoy tratando de unir fragmentos y cuando trabajé con papel se notó mucho esa parte, ¿no? Claro, los sistemas orgánicos, Sí. pero es curioso porque acá es como si fuese un órgano en sí o una célula o Ujú. algo así. Eh, el contraste es entonces, es como si uno estuviese yendo del exterior al interior, en este caso, ¿no? Sí. Desde autoexamen, la pieza Ajá. horizontal sobre el piso hasta acá. Y pasemos al último espacio entonces. Ya, acá está básicamente casi la enciclopedia de las imágenes, ¿no? Es decir, desde aquello que remite a lo ocular o celular, arriba, hasta las radiografías también. Es bien interesante. Arriba, por ejemplo, la tercera imagen en la primera hilera, ¿sí? Ujú. Esa es una piel de cebolla. Sí, sí, es una piel de cebolla. Y aquí están también las plantas secas, ¿no? Los tallos con hojas o... Ujú. Y lo que está, digamos, como de base es, son una serie de mamografías. Ah, ok. Sí. Aquí ya no está la figura, esa figurita a la que aparecía en las primeras series que está toda fracturada, sino que ya es como eh, los fragmentos ya totalmente esparcidos, ¿no? El pelo, esas gotas que ya parecen sangre o otras que parecen como saliva o ¿Te refieres a estas? sí, ujú, o estas formas, ¿no? Que es como un fluido. Sí. Entonces aquí de alguna manera, digamos, subyacente también está aquello que tiene que ver con tu propio cuerpo. Esto es Sí, como digamos, la imagen que subyace en todos los casos o casi todos, sí, es un examen que te practicaron, a diferencia de
autoexamen, que en Ajá, realidad eres tú sí, creando la imagen sí, sola. Esta pieza sí estuvo en La Habana, ¿no? sí, Ya, esa sí vamos a estuvo. aprovechar esta presencia de esta instalación de imágenes, de 20 imágenes, para regresar sobre toda la exposición y hacerte la pregunta. Las piezas, todas las otras piezas están desprendidas de la pared, ya sea están colgadas o están sobre una tarima en el suelo al principio. ¿Por qué esa decisión de colgar las imágenes? ¿Sí? Sí, Sí, yo, y el uso de las agujas también. pero eso ya lo habías hecho en La Sí, Habana, ¿no es cierto? En Cuba se expuso así con las agujas y sin marcos, sin vidrios. Es que en realidad toda esta fragilidad y vulnerabilidad creo que se hace más evidente si no le pones ningún filtro delante, Claro. ¿no? Por eso la intención de, de mostrarlas así. ¿Y por qué elegiste colgar? Creo que el espacio también lo sugirió. Sí, claro, el espacio tiene muchos detalles que son, que están muy presentes, ¿no? Sí, Es decir, creo que de alguna manera las imágenes tienen que imponerse al espacio, ¿no? El y ese zócalo, ambiente, sí, el zócalo, esa maquetería, sí, lo sentí muy, estaba muy presente cuando vine a ver la sala, entonces dije, no, voy a no tocar las paredes. claro, mientras que este espacio que tiene esta pared que es realmente uniforme y muy alta, te permite construir algo así, ¿no? Ujú, sí, Cuando tú creaste esta situación de laboratorio en casa, ujú, eh, de alguna manera trabajar para mirar a través del tubo, digamos, incluso a través del pomo o lo que fuera, eh, implica como generar un microteatro, ¿no? sí, Que es todas estas presencias que se iban moviendo bajo la cámara, el lente de la cámara fotográfica, digamos. Ya, pero había una cosa que quería preguntarte. ¿Cuánto interviene el azar, digamos? o sea, hay una intención, pero el azar sí interviene mucho, sí, interviene muchísimo, porque además yo entraba a trabajar esta serie como de manera compulsiva y era fotografiar y fotografiar mirando, ¿no? A través de este tubo, pomo, lo que fuera, y después ya el trabajo en la pantalla de ver cada foto, era como releer lo que estaba haciendo. En principio era actuar, para después releerlo de otra manera y llevarlo a otra dimensión también. Decidir Fue los ahora, tamaños de las imágenes, ¿te sí, refieres? ajá, ¿O te refieres a verlas impresas ya en el... también, también. Una cosa era el trabajo en la pantalla, otra decidir la dimensión, llevarlas a esa dimensión y ahí verlas, ¿no? Impresas. Yo creo que es un momento para preguntar si hay alguna pregunta que quisieran hacerle a Patsy con respecto al trabajo, porque, em, digamos, es muy interesante, pero en tu aproximación a la fotografía hay un componente que es experimental, eh, pero por otro lado, hay un juego bien consciente al final,
cuando uno las ve impresas, con la noción del microscopio, y claro, con ese parentesco con formas que no son fotográficas, que justamente hacen pensar en la idea de la frase que da origen a la fotografía, ¿no? Dibujar con luz. Ujú. Hay mucha gente que cuando ve la muestra piensa que lo que tú has presentado son dibujos, ¿no? Sí, o que está pintado encima o dibujado y después fotografiado, o sea, es un poquito Sí, extraño. entonces, dado que estamos en una situación en donde la obra es tan abierta en muchos sentidos, creo que sería interesante, si ustedes tienen preguntas, que las hicieran. Tengo un comentario de esta pieza, me hace pensar como en observación del cielo, como estar mirando la luna. Y como esta idea de que la luna nos alumbra durante la noche y en medio de un periodo tan oscuro como la pandemia, puede ser como en medio de la oscuridad una luz, pero aún así está como eclipsada por esos objetos. Eh, y me llama la atención mucho el tejido, que es tan, no sé cuál es la técnica, Crochet, tan crochet, pero tan primoroso y con el hilo tan suelto y tan. O sea, me imagino, no sé si son negros los hilos o ese contraluz que hacen los negros, pero son como, casi como prendas así, bien, o sea, como que te aprecio mucho. Esas cosas que uno hace con cariño, con cuidado, con delicadeza. Y de repente que aparezca y se ve como por ejemplo, esa pieza de Miguel y ella empieza como a entrar en el, ajá, sí, como que empezar a eclipsar, ¿no? A mí me pregunto qué hay en como si este fuesen las tejido, fases de la como una luna. historia que puedes usarlo como, es casi como, se siente como una amenaza, ¿no? Me llama más la atención, o sea, eso me imagino son pelos que se han caído, ya del pelo o algo así, que se siente un poco más como quizás, no sé, el paso del tiempo, el cuerpo que se va cayendo, antes del cuerpo que se va cayendo, ¿no? Pero me llama la atención mucho el tejido, ¿no? Justamente por ser tan rico, tan bonito, tan primoroso, pero se presenta como algo así un poco ensombrecedor, ¿no? Que eclipsa la contemplación de esta luna, podría decir. No sé cómo lo encuentras tú, cuál es tu relación también con el tejido. Eh, a mí todo, bueno, todo lo que es trabajo manual, yo siempre tengo que estar haciendo algo con las manos. Si no estoy tejiendo, cosiendo, dibujando, entonces era, esos elementos son como parte de ese momento, del momento en el que estaba en el encierro, ¿no? Mm, Pero sí es interesante lo que dices, porque yo también las he visto en chiquito, digamos, en la máquina o haciendo pruebas, decías, parecen, ¿verdad?, la fase de la luna. sí. Y cobra o sea, como el tejido también se vuelve un poco macabro, no sé, hasta se siente como, no sé, como una sombra que se va tejiendo, que va dando la luz. Sí, es una lectura súper perceptiva. Sí, eh, me parece buenísimo. Em, sí, no había pensado, pero en el momento en que tú comenzaste a hablar de la luna, me acordé del perro andaluz. En el momento en que, en la famosa escena en donde creo que es en un balcón
está la mujer y se ve una mano que le abre el ojo y la relación de la luna con el ojo se vuelve evidente, ¿no? A nivel poético. Bien interesante porque le da una dimensión más, casi de fotografía astronómica, como se sugiere, como que se sugiere fotografía astronómica. Bueno, en esta tercera hilera, segunda columna, Sí, que hasta aparecieron los cráteres, ¿no? Claro, es que esa es la textura que genera la mamografía, que son como... No, decía que era también un poco la textura que genera las radiografías, las mamografías que están como base de la imagen. es muy interesante lo que suscita el comentario porque han sido muchas las poetas que escriben en los años 60 que asocian el, el cuerpo, su cuerpo de mujer eh, con lo cósmico. Y eso a mí siempre me ha parecido muy interesante como proyección en términos de las dimensiones que uno asocia con la existencia, ¿no? Es decir, porque nuestro tiempo como cuerpos es como un abrir y cerrar de ojos, pero el cosmos tiene otro tiempo. Entonces, las poetas son las que han tendido el arco generalmente entre eh, su cuerpo y la galaxia, por ejemplo. Estoy pensando sobre todo en una que es de la época de los Beats, que se llamó Diane di Prima. Eh, pero sí, es súper interesante el comentario. Muchas gracias. Sí. Creo que eso realmente ah, eh, pone los puntos sobre las IES en cuanto esta es una obra abierta. Es decir, aprendizaje de los miedos nos confronta con un conjunto muy grande de imágenes que están organizadas en ciertas formas, pero que están abiertas a lecturas de las más diversas según la experiencia de cada uno, según lo que cada uno ve. Y en muchos sentidos es perfectamente válida la lectura. También es una buena analogía con la época de la pandemia. Cada uno de los sucedió dependiendo de cómo estaba todo situado en ese momento. Tú contabas que tenías un miedo cuando empezó todo el tema de la pandemia. Empezaste con una investigación para mí es una forma de fotograma digital. Entonces, ¿cómo se siente después de esta investigación en relación a este día? ¿Cómo te ha evolucionado? Si hay algo que tengo bien aprendido es que esto que hago es lo que me sostiene. Entonces, esto fue lo que en ese momento eh, podía hacer. Y si ya pasó casi un año desde que fui a la Bienal, esta exposición en especial le da como un cierre a, a estos temas, pero aún así yo siento que, como dice Jorge, de que la lectura es abierta, para mí también sigue siendo, porque tengo un montón de preguntas, porque también el miedo, cuando uno se pone a indagar sobre él, eh,
llega a conclusiones increíbles. Entonces es la emoción para mí ahorita más política que hay, es la emoción que a mí me está llevando a hacerme este tipo de preguntas, ¿no? Y a ver, porque yo creo que estoy cerrando con esta exposición un trabajo, un proyecto, pero vamos a ver qué más hago en adelante. Y lo que es lo voy a enfocar personalmente. Yo durante casi toda mi vida separé la mente del cuerpo. Eh, de repente llevando al extremo el racionalismo occidental, pero cuando a golpe de enfermedad entendí la relación entre cuerpo y mente, entendí también fuertemente que el miedo, que definitivamente es una reacción del comportamiento nuestro que viene desde muy atrás si suscribimos la evolución y la teoría de la selección natural por evolución. Eh, eh, la, es una reacción animal, el miedo, incluso con flujo de hormonas. Pero por otro lado, eh, está en nuestra experiencia como humanos completamente construido en los detalles, amplificado, y a veces nuestro cerebro tiene la capacidad de instalarlo de una forma permanente, ¿no? Es algo que hace pensar muy dramáticamente en la complejidad psicobiológica que es la persona humana, ¿no? Y entonces me pareció súper interesante al principio cuando tú hablabas de una diversidad de miedos, porque creo que generalmente no nos damos el tiempo nunca de hacer como una suerte de disección para discernir cómo son nuestros miedos y la manera en que se entrelazan o se superponen, ¿no? Sí, y cómo algunos se encienden y otros se apagan, Sí. pero la sola idea de que el miedo se instale como situación permanente para la psique, a mí me parece que es una idea muy potente y es de alguna forma eh, como para contrarrestar eso, que hay la posibilidad que el título de la muestra revela, ¿no? Aprendizaje de los miedos. ¿Sí? Eh, en ese sentido, una vez más, aceptando que la muestra es completamente abierta, eh, resulta muy interesante que las imágenes nos interpelen de la manera en que lo hacen. Y cuál es nuestra reacción ante las distintas imágenes. Sí, bueno, eh, sí, ¿hay alguna otra pregunta que alguien quisiera hacer? Pensando en esta idea de la fotografía como una técnica que considera trasladar la realidad, ¿no? Pero en este caso aparece tu subjetividad, tus miedos. Creo que es otro recurso que sería la fotografía, que no es copiar la realidad, sino más bien complejizar la realidad en lo recóndito. Porque estoy pensando, la subjetividad también es muy personal, ¿no? Estoy pensando también frente a esta racionalidad occidental que ha separado nuestro cuerpo de lo que pensamos, de nuestro entorno, por esta idea de que el hombre puede controlar todo, puede coordinar todo. En la pandemia, y ahora lo que está pasando es que cada vez más hay un sector que está buscando orden, parece que la iglesia, no sé, pues en extremos, y digamos nos asusta exponernos al miedo finalmente, un poco, no sé, pues hay gente que va a empezar a ir a misa
o no sé, tratar de hacer plata para que, y si eso lo tranquiliza, va a ser terraplanista. Y bueno, mi amigo en el Facebook es eso, entonces confío en él, también mantengo las interacciones y conexiones que vamos viviendo o rompiendo, no sé, porque parece que ahora es como se, la posibilidad de crear conexiones parece que es más difícil porque antes creíamos que había una separación clasista o económica, pero ahora es muchísimo más diversa, ¿no? El miedo es muy interno y no se sabe dónde se instala o dónde se agarra. No sé, bueno, entonces quizá yo le preguntaría, la fotografía, ¿en qué se está convirtiendo desde tu propuesta? ¿Para qué se hace bien? Y como técnica de digo, como propuesta de arte, no sé. Bueno, para mí la fotografía como pintora siempre ha estado presente. O sea, siempre, yo trabajo en pintura desde que empecé mi carrera y la fotografía siempre ha sido como muy hermana de la pintura, por lo menos en mi caso. Eh, sí, ahora estaba pensando en esto de la inteligencia artificial y no, pero no, yo con con este trabajo en específico, como sentí que todo estaba movido, también salir de como que de mi zona, de la pintura, del dibujo, y moverme a la fotografía fue lo que sentí que tenía que hacer, ¿no? Y me mandé, o sea, a fotografiar esto. Era lo que lo que pensé y sentí que tenía que hacer en ese momento. Pero te hago una pregunta que creo que se enlaza con la pregunta que acabamos de escuchar. Y es, ¿durante cuánto tiempo trabajaste esto? Porque esto lo has trabajado a diario, ¿no? Sí, fueron 6 meses, más o menos, solamente fotografiando. Con la cámara, con el celular, con la cámara otra vez. 6 meses que estuve más o menos haciendo estas series de fotos. Entonces, aparte de que eso revela que hay un número de imágenes que quedaron fuera por completo de tu selección, Ujú, eh, y que para esta muestra incluso has hecho nuevas piezas, ujú. por lo menos dos nuevas, ¿no? El tríptico que no tiene ya la forma circular y la Ujú. pieza que está al comienzo, la que está sobre Sí. la tarima. Eh, Te hago la pregunta, ¿era ese día a día, sobre todo durante la pandemia, era ciertamente no era trabajar a ciegas, ¿no es cierto? Es decir, porque tú estabas viendo qué era lo que movías y la Sí. elección de radiografías o de dibujos. Ujú. Entonces no es trabajar a ciegas, pero ¿cómo sabías al mismo tiempo si avanzabas o retrocedías? O eso no importaba. La verdad que en ese momento no me importaba. Entraba como en trance, era una cosa compulsiva. Empezaba a mover cosas y a tomar fotos y hasta que yo misma sentía que ya tenía que parar. Había una hora en la que empezaba, una hora en la que terminaba, pero en el medio como que entraba en un trance total. O sea que hay un componente que es muy fuertemente intuitivo también. Sí. O sea, está el azar, está la intuición, está la intención, y la combinación de los tres es lo que da este trabajo. Pero la exposición, entonces, esta que dices tú que cierra, Ujú. o que piensas tú en este momento que cierra la experiencia, esta exposición también te ha permitido un ordenamiento, entre comillas, como que narrativo, ¿no? Sí. Me refiero vagamente narrativo, no me refiero estrictamente con un principio y un final, Ujú. pero es como que
la manera en que has dispuesto las cosas implica que no estamos en un laberinto. No totalmente, en todo caso. ¿Sí? Sí, me ha servido para ordenar. Siempre, cuando la obra viaja o se expone en un sitio y después se vuelve a exponer en otro, hay una perspectiva distinta que te permite darle un pasito más allá, llevarla a otro lado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con esta y con esa pieza, ¿no? Porque en Cuba el espacio era muy grande, era un hangar de estos de trenes totalmente abierto en el que habían construido un módulo, como una pared como de 3 metros en el centro del espacio, y ahí yo dispuse las series, pero estaban como atrapadas en este espacio y la lectura era como más distante, y aquí el recorrido es distinto, y la cercanía a las piezas también. O sea, la tuya o la de nosotros, Sí, la de todos. la de todos. Bueno, ¿Y te has encontrado con tus miedos, con tus allegados, digamos? Este proceso que ha sido, yo estoy pensando psicoterapia, Así. ¿qué ha sido para ti esta búsqueda? No sé, esta pregunta que te ha obsesionado para conmigo. Yo creo que lo que más me ha obsesionado de trabajar con el miedo y con mis miedos ha sido también el deseo de separarlo de la tristeza, porque una cosa que yo sí tenía bien claro desde que empecé a trabajar esta foto es que todos mis miedos están estrechamente ligados a una sensación de tristeza enorme y yo quería separarme de esa sensación de tristeza. Entonces, para eso también me ha servido, entre otras cosas. Sí, y creo que se nota que la primera pieza, la que está en el piso, es de otro momento. sí. A pesar de que esté emparentada, de todas maneras, es de otro momento. Ujú. Sí. Es como esta cosa sangrienta, roja, de pronto esta cosa totalmente cerrada a la que uno tiene que atravesar, ¿no? Para después Abrir. abrir. Sí. Pero es interesante que en la pieza del inicio, el autoexamen, la pieza grande que está en el piso, tú vuelves a la forma circular, Ujú. pero ya es otra sensación, ¿no? Sí, porque si bien es la forma circular, esta misma forma ya está fragmentada, porque ahí he armado. Ah, claro, sí, He sí, sí. armado, he roto esta forma circular y Es interesantísimo cómo justamente en una conversación sobre la obra artística y con el testimonio de quien hace la obra, uno va entendiendo los distintos momentos y las distintas situaciones por donde va pasando la persona que hace el arte. Eh, bueno, yo creo que ha sido realmente una oportunidad importante y muy rica en el intercambio. Y quisiera agradecerles a todos ustedes por estar presentes y también agradecerle a Patsy Gucci porque su testimonio acerca del hacer arte en una situación de pandemia y luego la manera de leerlo a posteriori ha sido muy vibrante, diría. Ujú. Sí. Gracias. Gracias. Sí.